Hola gente, ¿cómo andan? Estamos en un nuevo video para el canal. Hoy tenemos el gusto de tener a Maca Sánchez. Maca, ¿cómo andas? Bien, Santi, ¿vos cómo estás? Bien, 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 bastante bien. Me Bueno, alegro. para empezar te quería preguntar ¿cómo pasaste este año y medio de pandemia, que de cuarentena que viene? Difícil. Fue raro, ¿viste? La primera pandemia que Sí, transcurre en mi vida, y la primera pandemia de muchos. Espero que sí, sea la única. sí, Pero bueno, fue difícil. La verdad es que, eh, nada, no pude, tuve mucho trabajo, así que tampoco pude desligarme de eso. Y sí, del entrenamiento también fue difícil porque, bueno, entrenamos mucho tiempo por Zoom y bueno, nos tuvimos que adecuar a eso. sí, Pero, pero bien, la verdad es que fue una experiencia rara, también difícil por toda la situación que tuvimos que vivir como sociedad, pero bueno, nada, transcurriéndola como se puede cada uno. sí. Y bueno, te quería preguntar también sobre tu infancia, si querés contar de dónde sos, cómo la pasaste ahí en tu infancia. Bueno, soy de Santa Fe, tengo 29 años, pasé 20 19, 20 años en Santa Fe, estuve allá hasta los 19, 20, así que nada, la verdad que fue una infancia muy linda, con respecto al fútbol, siempre hice lo que quise, siempre jugué al fútbol y siempre, por suerte, mi familia me acompañó en ese proceso de querer ser jugadora de fútbol. Así que la verdad que fue una infancia muy libre. Sí, Y hice lo que quise, hice lo que deseé, hice lo que tenía ganas y lo que quería. Y sí. bueno, mi entorno me acompañó muchísimo en eso, así que tengo un recuerdo muy lindo de mi infancia y mi adolescencia y la verdad que agradezco muchísimo eso porque es importante que la familia nos apoye. Sí, leí ahí en tu libro de que jugabas mucho deporte, jugabas mucho, que hiciste tenis y otros deportes. Sí, hice un montón de deportes, desde atletismo, natación, fútbol, hockey. Hockey jugué muchísimos años. Sí, Hice tenis, estaba entre tenis y fútbol y me terminé decidiendo por fútbol. Me salió bien, por suerte, sí, pero, pero la verdad es que sí, muchos años dedicados al deporte, incluso hice educación física también porque me gustaba muchísimo, pero la verdad es que la pasé muy lindo, la pasé muy bien porque eh, creo que todos los deportes son muy lindos, son hermosos y bueno, se aprenden muchísimas cosas, muchos valores, pero bueno, quedé con el fútbol por la pasión y el amor que le tengo al fútbol. sí. Y bueno, quiero que me cuentes cómo llegaste a San Lorenzo, cómo llegaste, y Bueno, también a Guayurquiza, que jugaste ahí un par de años. sí, en Guayurquiza jugué bastante, entre 7 y 8 años, no me acuerdo muy bien, pero desde el 2012 fue el primer club de AFA en el que jugué. Sí, Vine a una prueba con mi equipo de Santa Fe, hice dos amistosos con el club Guayurquiza en enero del 2012 y bueno, quedé seleccionada y empecé a entrenar con ellas. Estuve 8 años, 7 u 8 años ahí y después, bueno, por una cosa u otra terminé en San Lorenzo de Almagro. Hace 2 años creo que estoy ahí, ya no me acuerdo mucho de las fechas, pero 2 años y un poquito más me parece. sí, Eh, y nada, la verdad es que estoy muy contenta de estar en San Lorenzo, es un club muy grande, es un club hermoso, es un club que tiene mucha, además de lo deportivo, tiene mucha relación con lo social y la verdad es que eso me interpela muchísimo, me representa mucho y estoy muy contenta de estar acá. sí. Es más, hoy jugaste un partido, si no me confundo, con San Lorenzo, ganaron 6-0. Hiciste un gol. Sí, de dos a Lanús, un partido re difícil porque nos había tocado el torneo anterior, este el torneo clausura.
El torneo anterior nos tocó jugar en cancha de ellas y la verdad que era una cancha muy difícil porque es mucho más chica de las dimensiones que estábamos acostumbradas nosotras y es una cancha sintético. Entonces, nada, pica diferente, es diferente la dinámica, es diferente todo. Entonces, nos costó mucho el partido anterior. Tengo mi gata. Nos costó mucho el partido anterior, del torneo anterior. Pero bueno, este partido nosotros somos muy fuertes de local, hace muchísimo que no perdíamos un partido ahí. Y la verdad es que supimos desplegar nuestro juego, supimos jugar mucho en equipo y colectivamente, que era algo que nos había faltado el inicio del torneo anterior. Y bueno, nada, por suerte hice 2 goles, por suerte y por el juego de mis compañeros también que me asisten muchísimo y que me dan esos pases para que definan fácilmente. Pero sí, jugamos y estuvo muy lindo el partido. Sí. Y bueno, y volviendo varios años atrás, también quiero que me cuentes la historia de, si no me confundo, que cobrabas 400 pesos por mes. ¿Cómo fue eso? Sí, estuve, bueno, en Guayurquiza empecé cobrando nada, no tenía absolutamente nada. Tenía la beca de estudiante aquí en la Universidad Interamericana, pero bueno, más allá de eso no cobrábamos nada. Y empecé recién el segundo año cobrando 150 pesos, después me aumentaron a 200 y después a 400 hasta el último año. Y bueno, fue nada, es muy difícil ser jugadora de fútbol en Argentina. Hasta antes de la profesionalización cobrábamos muy poco. Me alcanzaba, esos 400 pesos me alcanzaba para pagar la sube y poder ir a entrenar. Pero, pero bueno, nada, hoy en día disfruto muchísimo de lo que es el fútbol profesional, creo que es algo que hacía falta. Eh, Nada, estamos todas muy contentas por lo que logramos con el fútbol profesional. Ojalá que ninguna jugadora más tenga que cobrar eso, ni tenga que postergar muchísimas cosas de su vida para ser jugadora de fútbol. Es un deseo muy grande que tenemos todas. Pero bueno, hoy estoy disfrutando muchísimo de lo que es el fútbol en un nivel muchísimo más alto. Y más allá de cobrar los 400 pesos, tengo muchos recuerdos lindos en Guay Urquiza, muchos campeonatos, muchas Copas Libertadores jugadas. Así que, nada, tengo esos recuerdos lindos que pasé con el club. Sí. Y bueno, también quiero que me cuentes el polémico, se podría decir, el hilo de tweets, que fue cuando fue el paro de las jugadoras argentinas, de la AFA. Sí, sí. Bueno, ahí yo estaba jugando en Guay Urquiza y bueno, mis compañeras tenían muchas jugadoras, yo no jugaba en la selección, no jugué nunca en la selección, pero bueno, tenía muchas compañeras que sí jugaban en la selección y bueno, teníamos que acompañar esa pelea que tenían las jugadoras en ese momento, que era justa, que era válida, que también cobraban poco por ir a entrenar y muchas eran del interior incluso y entrenaban en canchas que no eran las indicadas y tenían viajes en fechas FIFA que, nada, en ese momento recuerdo que tuvieron que dormir en un colectivo, no tuvieron hotel, y era muy difícil. Entonces, nada, obviamente me solidaricé con ellas y además de ser mis compañeras, eran mis amigas, así que nos pidieron que las apoyemos y obviamente yo estaba de su lado porque sé todo lo que se esfuerzan, sé todo lo que luchaban en ese momento para que el fútbol de Argentina sea muchísimo mejor. Y bueno, decidí hacerlo medio público como suelo hacer siempre. eh, y, y bueno, ayudarlos desde el lugar que tenía como persona visible en ese momento y como persona que tenía muchos seguidores. Y funcionó, siempre eso sirve para que la gente conozca el fútbol femenino, para que conozca la realidad de las jugadoras de fútbol.
y para que nos apoyen también. Y bueno, y después clasificaron al Mundial y consiguieron 2 puntos históricos con Japón, se empataron 0-0 y después remontaron 3-0 con Escocia, se lo empataron en 15 minutos. Sí, sí, fue muy importante al principio empezar con el pie derecho con Japón. Japón es una de las potencias del mundo y es muy importante, la verdad es que juegan muy bien, tienen un desarrollo del fútbol femenino que es admirable y envidiable también. Y demostraron que el fútbol femenino en Argentina es muy lindo, es muy vistoso, es muy importante para nosotras. Y bueno, con Escocia remontar un 3-0 es increíble. La verdad es que, nada, demostraron mucho amor y mucha entrega por la selección y por nuestra camiseta, y creo que eso es sumamente destacable. Obviamente falta muchísimo por mejorar en el fútbol femenino, pero me parece que las jugadoras eh, le mostraron a toda la sociedad que la verdad es que dejamos mucho por el fútbol femenino, las jugadoras de la selección dejan muchísimo y son unas apasionadas de lo que hacen y realmente lo toman como un trabajo, así que nosotras como hinchas del deporte y como jugadoras de fútbol disfrutamos muchísimo ese mundial porque fue muy especial para nosotras. Sí. Y bueno, cambiando el tema, quiero que me cuentes también cómo fue tu primer encuentro con Cristina, que te invitó a la Casa Rosada, si no me confundo. No, No. Cristina no era presidenta en ese momento, me invitó al Instituto Patria. Sí. eh, Ah, me y confundí, perdón, perdón. fue, sí, fue también un momento especial porque yo ya eh, había empezado con esta movilización del fútbol femenino profesional. eh, y bueno, la verdad es que necesitaba muchísimo apoyo de todos los sectores, de todas las áreas, no solamente del Estado, sino de la sociedad también. Entonces, la verdad es que para mí también era un sueño, porque la admiro a ella como dirigente política, como mujer, por su carrera como militante, como ex presidenta en 2 mandatos de nuestro país. Y era un sueño para mí en lo personal y obviamente nos iba a ayudar muchísimo a las jugadoras para que visibilicemos nuestros problemas y nuestras demandas que teníamos en el fútbol femenino. Eh, Nada, fue muy grato, lo digo siempre que es una persona sumamente cariñosa y respetuosa. Y, y bueno, se interesó muchísimo por el fútbol femenino, realmente me sorprendió, sabía muchísimo de lo que nos estaba pasando a las jugadoras y nos ayudó muchísimo en la visibilización de nuestras problemáticas y eso para nosotras fue muy importante. Realmente después de ahí tuvimos mucho más apoyo, tuvimos después de eso creo que pasó un mes y se profesionalizó el fútbol femenino, entonces eso habla también de la importancia que tiene ella como figura pública en la sociedad en sí. Sí. Y bueno, ya que estamos en la política, te quiero preguntar de tu cargo en el Instituto Nacional de la Juventud, ¿de qué se trata eso? Bueno, el instituto es un instituto desconcentrado eh, que depende de la jefatura de gabinete de ministros. Anteriormente dependía del desarrollo social. Es un instituto que representa a todos los jóvenes entre 15 y 29 años, que es más del 20% de la población argentina, que es un montón. Son 4 millones y pico de jóvenes. Así que nada, como objetivo tenemos la responsabilidad de responder a las demandas de los jóvenes y a las problemáticas de los jóvenes en todas sus áreas, ¿no? En trabajo, en educación, en ambiente, en género, en turismo, en deporte. Representa a todos los jóvenes y bueno, tuve
la fortuna y también la gran responsabilidad de representar a todos los pibes y todas las pibas, y estoy muy contenta de tener mi primera gestión en el gobierno, y poder llevarlo de la mano de Alberto y de Cristina, que la verdad que me representan en un 100%. Sí. Y bueno, y hace más o menos 2 semanas hubo una semana completa en la que vos trabajaste en una plataforma que se llama La TIR, también que tenía que ver con eso, ¿puede ser? Sí, fue la Semana Internacional de las Juventudes, que es el 12 de agosto. Lanzamos una plataforma, la TIR, que bueno, engloba todo lo que es contenidos para las juventudes, streaming, biblioteca virtual, recitales, y un montón de otros contenidos que dependen de la Presidencia de la Nación, y están subidos gratuitamente, así que ahí en la página de latir.gov.ar van a encontrar todos esos contenidos. Y bueno, lo hicimos en el marco de la Semana de las Juventudes también, Internacional de las Juventudes, y ahora estamos queriendo replicarlo y estamos trabajando para replicarlo en septiembre, que es la Semana Nacional de las Juventudes, el Día Nacional de las Juventudes, que es el 16 de septiembre. Así que nada, seguramente estaremos replicando muchísimo más de lo que fue la TIR y todo lo que fue esa semana, con muchísimas actividades deportivas, ambientales. Tuvimos charlas de economía con el ministro Martín Guzmán. Así que nada, estamos intentando llevarle a los jóvenes y a las jóvenes todas las políticas públicas que están en el Estado Nacional, para que nada, puedan desarrollarse y puedan vivir de la mejor manera. Sí. Y bueno, y cambiando de tema, también te quería preguntar tu opinión sobre el fútbol femenino y el fútbol masculino hoy en día, de tu punto de vista. Bueno, creo que el fútbol femenino, desde que pasó esto de la profesionalización y mucho antes también, me parece que está atravesando grandes cambios. Me parece que nada, esto de la profesionalización le dio una importancia que la verdad es que merecía, y eh, que le correspondía, ¿no? Al fútbol femenino, nos correspondía a todas las jugadoras. Sí. Me parece que, nada, creo que falta mucho por conseguir, pero fue un paso muy importante para nosotros la profesionalización, ser reconocidas como jugadoras profesionales, como trabajadoras, como son los varones. Pero bueno, creo que falta mucho. Una de las cosas que falta en el fútbol femenino es las divisiones juveniles e infantiles en todos los clubes, como tiene el fútbol masculino. Y, y con respecto al fútbol masculino, me parece que este último tiempo se ha tornado bastante difícil para todos los clubes por la cuestión de la pandemia, y por la cuestión de la economía en nuestro país también, que es muy complicada. Pero bueno, creo que el fútbol argentino en sí es muy vistoso. Me parece que tiene una potencia eh, muy grande a nivel mundial, y lo vemos reflejado en los jugadores argentinos que se desempeñan a nivel ligas europeas, ligas italianas. Me parece que nada, tenemos mucho potencial, me parece que hay que explotarlo muchísimo más. Creo que tenemos que potenciar nuestro fútbol argentino, que siempre es muy vistoso en el mundo. Sí. Pero bueno, me parece que nada, que eso lo vamos a hacer de la mano de una buena gestión de la Asociación del Fútbol Femenino y del Estado también, acompañando con las políticas públicas para los futbolistas. Sí, y ahora el fútbol femenino va a tener mucha gente, mucha más gente la va a poder ver, porque ahora lo pasan por la tele, ya por la TV pública y Deport TV, fútbol femenino. Sí, sí, es importante para nosotras, como te decía antes, por la visibilización que toma el fútbol femenino.
es importante porque, bueno, el torneo anterior estuvo en TNT Sport y teníamos que Sí, pagar el pack para verlo, entonces no todo el mundo tiene acceso a ese pack y la TV pública la verdad es que eh, es un canal abierto que cualquier persona lo puede ver y para sí, nosotras que se vean todos los partidos, bueno, el torneo anterior se veían 2 o 3 partidos por fecha, entonces que, que este torneo se vean todos los partidos, no solo por TV pública, sino por Deporte TV o por diferentes streaming, es lindo. La mayoría de las jugadoras que jugamos el torneo de AFA somos del interior, entonces está bueno que nos puedan ver nuestras familias, está bueno que nosotras nos podamos mostrar, que podamos mostrar nuestro talento, nuestras... Eh, todo lo que hacemos en el fútbol femenino, nuestra técnica, nuestra táctica, eh, que podamos mostrar que la verdad es que es un fútbol muy lindo, que es un fútbol vistoso, que es un fútbol inteligente también, que tiene sus estrategias de acuerdo a cada partido y me parece que está bueno que desde el Estado Nacional se apueste al desarrollo de no solamente del fútbol, sino todas las disciplinas de mujeres. sí. Y bueno, ahora cambiando de tema, te quería preguntar sobre esto, tu libro. ¿Te compraste el libro? Sí, me lo compré, me lo compré. ¿Te Me lo compré gustó? sí, sí, me lo leí todo en 2 días, 3 días ya me lo terminé. Fue- y bueno, te quería preguntar, ¿cómo surgió esta idea de hacer el libro? Eh, fue un, fue muy loco. Hace 4 años, ponele, antes de que surja todo lo del fútbol profesional, eh, yo no conocía a nadie que haya escrito sobre fútbol femenino, eh, ningún libro, ni de su historia, ni nada. Y bueno, y puse un tweet que, que si, para ver si yo escribía un libro de fútbol femenino, si alguien lo iba a comprar. Se hizo muy viral y un montón de gente empezó a, bueno, a retuitear y a ponerle favorito y a engancharse con ese tema. En ese momento me llegaron un par de propuestas para escribir un libro sobre la historia del fútbol femenino y nada, yo estaba con otras cosas, la verdad es que no le di mucha importancia al tema y no tenía mucho tiempo para llevarlo a cabo. Y años después se dio la profesionalización. Y bueno, en ese proceso me convocó la editorial sudamericana Sí, y, y bueno, pudimos llevar a cabo lo que fue, al principio empezó como una idea para llevar adelante la historia del fútbol femenino, pero ya había un libro de Ayelén Pujol que se llama ¿Qué jugadora? sí. Que cuenta la historia del fútbol femenino y me parecía que ahondar sobre eso no tenía mucho sentido, así que decidimos escribir sobre mi historia y sobre lo que fue la profesionalización del fútbol femenino y todo lo que eso conllevó. Así que, nada, es un libro destinado a infancias y adolescencias que quieran dedicarse al fútbol femenino o que les interese el fútbol femenino o que les interese la lucha de las mujeres en lo que es esta disciplina. Así que, nada, la verdad es que nunca me imaginé escribir un libro. Fue, fue una locura para mí, fue muy difícil escribir un libro, pero bueno, nada, estoy muy contenta por llevarlo a cabo. Sí. Y bueno, y ahora volviendo a la actualidad, ¿cómo te sentís hoy en día en San Lorenzo? ¿Te sentís cómoda ahí con tu fútbol y personalmente también? ¿Está bien en San Lorenzo hoy? Sí, estoy muy cómoda. La verdad es que es un club que nos brinda todas las herramientas para que nosotras podamos dedicarnos simplemente a jugar y a entrenar. Es lo que deseo que suceda en todos los clubes. Eh, la verdad es que es un club enorme que tiene todos los recursos para esto mismo que te decía, que nos acompañan en absolutamente todo, que se la jugó por el fútbol femenino porque fue el primer club que firmó los 15 contratos profesionales allá en abril del 2019, si no me equivoco.
Sí. Y nada, tiene un grupo muy lindo, somos las últimas campeonas que con todo lo que eso conlleva, nos costó muchísimo conseguir ese título. Y tenemos un equipo muy competitivo, un equipo muy comprometido, muy responsable, Hasta el con campeón. sí, con jugadoras, algunas que somos un poco más grandes como yo, y con muchas que son juveniles, que también tienen esa impronta y ese amor por el fútbol y estoy muy contenta de pertenecer a un club como San Lorenzo que tiene además un compromiso social más allá de lo deportivo y eso me pone muy orgulloso. Y bueno, también te quería preguntar, ¿te llevas bien con tu compañera? Sí, sí, me llevo muy bien. Yo soy una persona bastante callada al principio y me costó un poco adaptarme por ese tema. Eh, pero la verdad es que sí, que encontré un grupo muy lindo, muy compañero, que me acompañaron muchísimo en ese tiempo, que me apoyaron en un montón de momentos difíciles que tuve que atravesar, sobre todo el año pasado. Y, y agradezco estar acá porque la verdad sentí muchísimos apoyos, soy amiga de muchas de las jugadoras que están hoy en día en San Lorenzo, de otras soy compañera, pero con todas nos llevamos muy bien y sabemos apoyarnos en esos momentos en los que no estamos tan bien, alentarnos muchísimo en lo futbolístico y en lo personal. Y sí, me llevo muy bien con todas, sí. Sí. Y bueno, y también otra pregunta que le preguntamos a todos, ¿alguna anécdota que nos quieras contar que tengas con ellas? Eh, bueno, te cuento Porque, la última. La sí, última dale. anécdota fue del partido de hoy. Eh, yo venía hace un par de semanas pensando en cortarme el pelo y bueno, llegué al vestuario y tenía el pelo muy largo, me peiné como me peino siempre y me di cuenta que era muy incómodo para jugar, así que le pedí una tijera al kinesiólogo y le dije a una de las No, chicas, a Ceci López, que es como la peluquera de la pensión del fútbol femenino, que me corte el pelo y me cortó el pelo y salí a jugar con el pelo cortado. y bueno, ahora te quería preguntar también sobre tus participaciones en la Libertadores, que fueron varias, y una vez saliste, tu equipo salió en el tercer puesto, ¿no? En la Libertadores. Sí, sí, tengo 4 Libertadores jugadas, si no me equivoco. En el 2015, en la primera participación que tuvimos en la Libertadores con el club Guayurquiza, salimos terceras, que fue una locura porque la Una verdad es locura. que era mi primera participación internacional y nosotros, la mayoría, no teníamos experiencia en eso. eh, y fuimos con un equipo sumamente amateur y bueno, terminamos, nuestras expectativas eran nada, jugar, competir y obviamente siempre sacar los mejores resultados, pero bueno, sabíamos que iba a ser difícil. Y partido tras partido fuimos ganando, llegamos a la semifinal, perdimos con Colo Colo 2-0. Y jugamos por el tercer puesto con el último campeón de la Copa Libertadores, que era San José de Brasil, y al mismo tiempo era el campeón de la Intercontinental, del Mundial de Clubes. De Entonces, clubes. Sí. sí, fue un partido, nada, con todo lo que significaba un tercer puesto en una Copa Libertadores, nuestra primera experiencia que fue difícil, pero fue un partido eh, muy, muy peleado en el estadio, en Colombia fue en el Atanasio Girardot. Eh, Nos hicieron un gol a los 90 minutos del segundo tiempo, sí, del segundo tiempo, y sacamos del medio, hicimos 5 pases, 6, y logramos el empate. Así que después de ese gol, ellos sacaron del medio y se terminó. Fuimos a penales y recuerdo que nuestra arquera atajó 2 penales y bueno, logramos el tercer puesto
fue increíble. La verdad es que lo disfrutamos mucho, lo disfrutamos como si fuese un campeonato porque eh, fue muy difícil para nosotras ese torneo y bueno, nada, fue un premio al esfuerzo y al sacrificio del compromiso que tuvimos como equipo. Bueno, y este año, si no me confundo, de ustedes participan de vuelta, ¿no? En San Lorenzo, como actuales campeonas, tiene que jugar a Libertadores, ¿no? Sí, jugamos la Libertadores en Paraguay en noviembre eh, y la final se juega en Uruguay. Ojalá que lleguemos a jugar en Uruguay. Es un gran deseo, es uno de mis sueños ser campeona con San Lorenzo de la Copa Libertadores. Va a ser un torneo sumamente difícil, los clubes se refuerzan cada vez más, son muchísimo más competitivos que años anteriores. Y San Lorenzo no juega a la Libertadores desde hace, San Lorenzo femenino, ¿no? Desde hace Sí. muchísimos años. Así que, nada, nosotros siempre con lo grande que es el club y con lo grande que es la institución, queremos dejar a San Lorenzo en lo más alto, vamos a ir por todo, queremos pasar de fase de grupos, todavía no sabemos cuál es el fixture ni qué equipo nos tocan, pero bueno, eh, vamos a ir obviamente partido a partido, viendo cuáles son los rivales y planteando la mejor estrategia, y ojalá lleguemos a jugar en Uruguay. Sí, tiene equipo, San Lorenzo tiene equipo bastante competitivo, puede hacer pelea ahí arriba. Sí, sí, obviamente. Los equipos argentinos generalmente hacen partidos, son muy buenos, pero bueno, sabemos que hay países que tienen mucho más desarrollo que nosotras. Sí, Es una realidad. Brasil tiene muchísima más competitividad que lo que tenemos nosotras y de hecho tiene muchos más cupos para el fútbol femenino en la Libertadores. Entonces, nada, va a ser difícil. Son partidos que son muy físicos también. Eh, y bueno, vamos a ver cómo nos va. Nosotros nos estamos preparando desde que salimos campeonas, nos estamos preparando para no solamente lo que es afrontar el torneo, sino también la Copa Libertadores y bueno, esperemos que nos vaya de la mejor manera. sí. Y bueno, como última pregunta, ¿te gustó esta entrevista? Muchísimo, me gustó mucho la entrevista. Sí. La verdad es que sí. Sabes que no doy muchas entrevistas y hace bastante que no tengo una entrevista de este tipo. Así que nada, estoy muy contenta de hablar con vos, Santi. Ojalá que Igualmente. es un gran periodista Sí, y, y que cuando seas periodista me puedas hacer un par de notas más. Seguramente ya está retirada porque vos sos joven, yo sí. ya estoy ahí al borde de retirarme. Pero bueno, nada, te felicito por todo lo que haces, por difundir los deportes y por todo el trabajo que haces como futuro periodista. Bueno, entonces, bueno, muchas gracias por tu tiempo. Bueno, ya nos estamos despidiendo. Muchas gracias. Así que bueno, chao. Chao. Bueno, Santi, muchas gracias a vos. Te mando un Chao. beso.